El Ministerio de Trabajo en el Ecuador acaba de expedir un polémico acuerdo ministerial por el cual estaría estableciendo que la enfermedad producto del virus que hoy nos acecha a todo el planeta, pues no constituiría ni enfermedad profesional ni mucho menos un accidente laboral. Pero lo curioso del tema es que al día siguiente de haber emanado este acuerdo, pues el ministerio expide un segundo acuerdo que estaría, entre comillas, corrigiendo al primero. En este contexto vamos a hacer una mirada objetiva, un análisis de este caso. Más que nada para determinar si este segundo acuerdo es más tranquilizante que el primero. Bienvenidos a todos al segmento Analizando Casos de nuestro canal de YouTube Conseiler. Les saluda Enrique Conza, abogado y consultor en Derecho Público con énfasis en el Derecho Administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Y para hoy, el análisis a los acuerdos ministeriales emanadas por el Ministerio de Trabajo. Veamos los antecedentes. Antecedentes. Con fecha 28 de abril del 2020, el Ministerio de Trabajo, mediante acuerdo ministerial número MDT-2020-022, determina que la enfermedad que hoy nos agobia producto del virus no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional. Con fecha 29 de abril del mismo año, el Ministerio de Trabajo, mediante acuerdo ministerial número MDT-2020-023, reforma el único artículo del acuerdo anterior. Análisis. El análisis lo vamos a realizar en orden cronológico en que se presentaron o se expidieron estos acuerdos ministeriales. Veamos lo que nos dice el primero, específicamente el número 22. Artículo 1. Determinar que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud como pandemia. La mencionada enfermedad se encuentra en fase 3, es decir, que su contagio es comunitario en el territorio nacional, conforme lo indicado por la Autoridad Sanitaria Nacional y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE, a través de su secretaría. Aquí hay varios conceptos que hay que analizar. Por un lado, lo que es un accidente laboral. Por otro lado, lo que es una enfermedad profesional. Para ello, veamos lo que nos dice el Código de Trabajo al respecto. En el artículo 348 se refiere al accidente de trabajo en los siguientes términos. Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. De esto podemos extraer que el accidente laboral es toda lesión que sufre un trabajador en el ejercicio de sus funciones. En este contexto vamos a poner un ejemplo. Una persona que trabaja para una empresa de televisión, un técnico que se encuentra instalando el cable en los postes, es decir, es un trabajo en altura. Obviamente hay un riesgo inmerso. ¿Qué pasa si se cae este trabajador? Pues he allí un accidente laboral. Como vemos, el riesgo será mayor o menor dependiendo del tipo de actividades que realiza el trabajador. Para el caso de las enfermedades profesionales, veamos lo que nos dice el Código. Artículo 349. Enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. Para clarificar, la enfermedad aguda es aquella enfermedad que tiene un progreso rápido, es decir, una evolución corta. Por ejemplo, una gripe común. Pero en el caso de una enfermedad crónica tiene una evolución mucho mayor, es decir, permanece en el tiempo. Un ejemplo de esto último podemos decir un cáncer adquirido por un trabajador que realiza actividades con equipos que van en radiación. Ahora bien, muchos dirán, pues bueno, lo que hizo el ministerio simplemente fue decir que esta enfermedad no se ha considerado ni accidente laboral ni enfermedad profesional. No obstante, para efectos de responsabilidad del empleador, según el mismo Código de Trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes laborales pues generan una obligación indemnizatoria, mucho más si no están afiliados los trabajadores al Seguro Social. En este contexto, si la enfermedad, jurídicamente hablando, no es considerada como accidente laboral, ni siquiera como enfermedad profesional, pues no les afectaría en nada a los empleadores. Es decir, que quedarían libres de cualquier responsabilidad, aun cuando los trabajadores se contagien dentro de su institución. También existe una realidad que hay que mencionar. Muchas empresas tienen contratados seguros de accidentes o seguros de vida en sí para sus trabajadores, pero lastimosamente no todas. En la misma medida, ¿cómo puede ser posible que los profesionales de la salud, doctores, enfermeras, que prácticamente están en el frente principal de lucha contra esta pandemia, queden a la deriva? No se diga igual los repartidores que formalmente están trabajando para alguna empresa y que hacen este servicio de entrega a domicilio. Existe un riesgo eminente, sin embargo, el acuerdo inicial no los protegería. El problema es que el Ministerio de Trabajo, en su primer acuerdo,
estaría dando una causa o una razón poco lógica para desclasificar esta enfermedad, que por cierto no puedo decir su nombre por algunas restricciones establecidas en las políticas del canal de YouTube con respecto a este tema. No obstante, el ministerio lo que dice es debido a que esta enfermedad es considerada como una pandemia, obviamente establecido por la propia Organización Mundial de la Salud. Estimados servidores públicos del Ministerio de Trabajo, si bien la OMS definió a esta enfermedad como una pandemia, producto del contagio masivo que ya no solo se da pues en un determinado grupo de personas o población, sino a nivel mundial, ustedes estarían olvidando lo que dispone la OIT, es decir, la Organización Internacional de Trabajo, de la cual Ecuador es miembro desde 1934, quien publicó algunas preguntas y respuestas con relación al trabajo y en relación a la enfermedad presente. Veamos. ¿Se puede clasificar el COVID-19 como una enfermedad profesional? La enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedades profesionales. En la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Con todo esto, el Ministerio de Trabajo el día de hoy, 19 de abril, fecha en la cual estamos grabando también este video, pues expidió un segundo acuerdo. Veamos lo que nos dice. En su artículo 1, reformar el artículo 1 de la resolución número MDT-2020-022 de 28 de abril de 2020 por el siguiente texto. Determinar que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud OMS como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador. Dicho esto, el primer acuerdo ministerial prácticamente quedó para el archivo, puesto que su artículo único fue reemplazado por un nuevo artículo en este acuerdo ministerial número 23. Por otro lado, aparentemente el ministerio habría copiado casi de forma textual lo establecido en el documento de la OIT. Veamos. En la nota al pie de la recomendación se habla del párrafo 1.3.9 de un anexo que se refiere a la lista de enfermedades profesionales que deberían incluir, entre otras cosas, enfermedades causadas por agentes biológicos en el trabajo, cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador, que sería prácticamente lo mismo que estableció el Ministerio de Trabajo en su segundo acuerdo. Jurídicamente era procedente que pongan la referencia del artículo de la OIT como parte de los considerandos en su acuerdo. Bueno, esto digamos que es una omisión de forma por la gravedad del asunto. Ok, aparentemente con este segundo acuerdo estaría cubierto, solucionado la preocupación de los trabajadores, pero no es del todo cierto. No es posible que de un solo plumazo se pueda cubrir todo el tema laboral con respecto a los riesgos de trabajo. El personal sanitario y las personas en general que están laborando directamente en el frente principal de esta pandemia, que no solo me refiero a los médicos, por ejemplo, quienes recogen la basura, o sea, tantos trabajadores que existen en diferentes áreas que están luchando en esta pandemia no pueden ser cubiertos específicamente con una redacción prácticamente ambigua y vamos a ver por qué. Tal como está la redacción en el acuerdo ministerial para que la enfermedad sea considerada como accidente de trabajo o enfermedad profesional, se debe demostrar de forma científica o por métodos adecuados un vínculo directo entre la exposición al virus con las actividades laborales propias del trabajador. Pero, ¿cuáles serían estas formas científicas para demostrarlo? La enfermedad actualmente no está diagnosticada por completo, las investigaciones continúan. Es muy complicado determinar o rastrear el origen del contagio, solamente que se tenga claro una especie de mapeo de cepas, es decir, una ramificación de los orígenes, para llegar a demostrar que a lo mejor no contraje el virus yendo a comprar en la esquina y que a lo mejor lo contraje en realidad en el trabajo. Bueno, en este contexto serán los médicos, los profesionales de la salud, específicamente los epidemiólogos, quienes puedan dar un criterio más acertado en este tema. No obstante, siendo imparcial, la sintomatología de la enfermedad pues no está diagnosticada por completa o con precisión. Hay algunas investigaciones, pero no son concluyentes. Me atrevo a decir que esta resolución va a tener que esperar o va a tener que ser reformada en el tiempo, porque tal como están las cosas, no se la va a poder aplicar.
Posiblemente el carácter que pretendió darle el ministerio a su acuerdo ministerial era referencial. Sin embargo, ya ven las consecuencias de ruido, sobre todo que se estaría ocasionando a los cuerpos normativos locales, es decir, a los cuerpos normativos, a las leyes nacionales y sobre todo a una posible afectación de derechos. Recomendaciones. Si bien errar es de humanos, antes de emanar cualquier disposición y sobre todo que tenga el carácter nacional, conocer la normativa local, los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país, para tener mayor seguridad jurídica, mayor motivación y en cierta medida puedan ustedes medir el impacto que darían estas disposiciones a los administrados antes de expedirlas. Cada ministerio tiene la rectoría de un determinado sector. En este caso, el problema no solo relaciona al sector laboral, sino obviamente el sector salud. Por ende, las entidades públicas deben coordinar antes de emanar sus disposiciones con todos los sectores que estén relacionados para tener mayor robustez y precisión en sus disposiciones. Indistintamente de que esta enfermedad sea considerada como accidente laboral o enfermedad profesional, los empleadores están obligados a proveer de los bienes e insumos relacionados con la seguridad industrial, con la salud ocupacional de todos sus trabajadores. En este contexto, es recomendable que los mismos ya planifiquen la provisión de estos bienes, de estos insumos, que establezcan mecanismos y espacios de distanciamiento social, de flujo de tráfico adecuado, entre otros. Listo, para los fines pertinentes, en la descripción del video les dejo los links para descargar tanto los acuerdos ministeriales como también el documento elaborado por la Organización Internacional del Trabajo. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.